Grabación. Entonces, la grabación de esta sesión, si tú la quieres recibir, nos cuentas, ya se colocó a grabar y la recibirás al correo electrónico, ¿listo? Con el que te registraste, vas a recibir la grabación. Si tal vez tienes algún problema o no estás de acuerdo con que usemos los datos de tu correo electrónico para enviar la grabación, pues no lo puedes comentar como, no, miren, no estoy interesada en que utilicen mi correo electrónico para enviarme la grabación y pues no te enviamos la grabación, ¿listo? Por el tema de la ley de tratamiento de datos personales, entonces pues nosotros estamos en nuestro derecho en decidir si los demás pueden usar nuestros datos, en este caso nuestro correo o no, ¿listo? Entonces, bueno. Vamos a arrancar por Scopus. Vamos a trabajar lo que es la base de datos de Scopus. Y bueno, vamos a arrancar por definirla aquí en la presentación de PowerPoint. Después de definirla, vamos a ver pues qué es lo que nos va a dar la plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Entonces, en este pequeño fragmento del párrafo, en este primer enunciado que nos da el párrafo, tenemos ya una definición con varias características de lo que es Scopus. Entonces, una base de datos, su contenido es únicamente resúmenes, pero todo ese contenido ha pasado por un proceso de evaluación y con estas características mencionadas anteriormente, base de datos de resúmenes y evaluada, es la plataforma más grande que existe a nivel mundial, ¿cierto? Entonces allá tenemos 3 o 4 grandes características de lo que es Scopus. Entonces, ahí viene la pregunta de muchos y es, bueno, ¿por qué Scopus es una base de datos de resúmenes? Scopus es una base de datos de resúmenes porque a diferencia del gran porcentaje de bases de datos que conocemos en este medio, su objetivo no es el contenido. Esa es una de las razones por las cuales la sesión del día de hoy la hemos denominado la investigación más allá del contenido. ¿Qué hay más allá del contenido? Entonces, el objetivo de Scopus es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Ese es el gran foco que tiene Scopus. Listo, el Scopus no tiene como objetivo darme documentos a texto completo. Por eso es una plataforma que nunca nos va a dar documentos a texto completo, sino que siempre nos va a dar resúmenes, porque su foco es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Esa es la razón principal por la cual Scopus siempre va a ser una base de datos de resúmenes. Para poder cumplir a cabalidad este objetivo de rastrear, analizar y visualizar la investigación académica, Scopus requiere de mucha información. ¿Listo? Es decir, no todo el contenido que tiene Scopus es propio. Scopus alberga información y contenido de muchas fuentes, de muchas revistas. En total hay más de 39.000 revistas dentro de Scopus pertenecientes a 5.000 editoriales. Es decir, no todo el contenido es de Scopus, no todo el contenido es del Sevier. Bien, entonces, el objetivo de Scopus es un objetivo analítico. Para poder cumplir a cabalidad con ese objetivo analítico requiere información de más de una fuente y, pues, por tanto, no tiene los derechos para reproducir esa información a texto completo, ¿cierto? Porque no es el dueño de la información. Por más de que tenga la referencia de un documento en Open Access, Scopus no tiene los derechos para reproducir esa información a texto completo porque, pues, no es el dueño del contenido. El dueño del contenido es el editor o el autor que va publicado sobre ese tema. ¿Listo? Entonces, por eso Scopus siempre va a ser una base de datos de resúmenes. A modo de anécdota, alguna vez me pasó en una institución que una persona ligada a una vicerrectoría de investigaciones me dijo que Scopus no le servía para nada porque no le daba texto completo. Entonces, que eso pues no servía para nada. Entonces, esta persona, lo que pasa es que tenía en su mente la relación entre base de datos y texto completo, ¿cierto? Que es lo que hace el gran porcentaje de las bases de datos que conocemos. Scopus no. Esa era un inconveniente que tenía esa persona, que no había sacado esa relación de su cabeza y pues no podía entender lo que iba a hacer Scopus. ¿Listo? Entonces, importante sacarnos esa relación entre base de datos y texto completo a la hora de estar refiriéndonos o estar hablando de lo que es Scopus. El análisis de información que hace Scopus
puede ser visto bajo dos perspectivas. ¿Listo? Son dos grandes las perspectivas que nos da Scopus. La primera de ellas es la perspectiva de análisis de producción. Yo voy a analizar la producción en un tema de investigación como tal. Entonces, yo quiero analizar qué se ha publicado en mi tema, cuántos documentos hay, quiero analizar en Colombia si se ha publicado el tema, quiero ver qué pasa en Latinoamérica, quiero saber qué está pasando a nivel mundial, pues voy a cuantificar, ¿cierto? Va a ser un análisis cuantitativo de la producción académica, qué está pasando a nivel mundial. Esa es una perspectiva del análisis. Otra perspectiva del análisis que me da Scopus es una perspectiva enfocada en las citas. Entonces, a través de valores citacionales, yo también puedo hacer un análisis y ese análisis va ligado a una clasificación que pueden recibir autores, revistas, instituciones. Ejemplo, yo quiero saber cuál es el cuartil de una revista. Hemos escuchado muchas veces que hablan de cuartiles, de métricas, de índices H y demás. Pues en Scopus vamos a encontrar ese tipo de valores métricos que están basados en citas que han recibido artículos o documentos. Entonces, a partir de esas citas vamos a empezar a cuantificar y a evaluar autores, revistas, instituciones, artículos y demás. Entonces son dos grandes análisis los que nos va a hacer Scopus. El análisis de la producción, qué tanto se ha publicado, dónde se publica, quién publica, y el análisis citacional. Entonces vamos a clasificar autores, revistas, artículos e instituciones de acuerdo a lo que estén publicando. ¿Listo? Entonces eso es lo que es Scopus. Su objetivo pues es el análisis de información. Estos análisis de los que hablábamos pues se les denomina y se les reconoce como indicadores bibliométricos, ¿cierto? Que es la forma en la que estamos midiendo la producción académica en cierta medida y cuantificándola. En cuanto a su contenido, Scopus alberga información de más de 24.000 revistas activas. Te comentaba que tiene 39.000. En total son 24.000 las que hoy en día se encuentran activas. De igual forma tiene más de 70.000 perfiles institucionales. Estos perfiles institucionales pues son de las diferentes instituciones que a través de sus departamentos de investigación están publicando en un tema en específico, ¿no? No solamente son universidades, sino que también van a ser centros de investigación, también van a ser hospitales, clínicas, organizaciones públicas, privadas que tengan pues, departamentos o áreas de investigación y estén publicando en las revistas indexadas dentro de Scopus. De igual forma, hay más de 16 millones de autores que tienen un perfil dentro de Scopus. Recordemos que para tener un perfil de autor dentro de Scopus debemos haber publicado en una revista indizada dentro de la plataforma o en una fuente que esté indexada dentro de Scopus, en una conferencia o en un libro que esté indexado dentro de Scopus, ya que estos perfiles no los creamos nosotros. No es como crear un perfil en Academia o en ORCID, que cualquiera puede ir al sitio de Academia, de ORCID, de ResearchGate y crear un perfil, sino que pues estos perfiles se crean únicamente cuando tenemos publicaciones dentro de Scopus. Y por último, pues el contenido que tiene Scopus pertenece a más de 5.000 editores, es un contenido en todas las áreas del conocimiento, por tanto, pues no importa de qué facultad seamos o en qué área del conocimiento estamos trabajando, Scopus va a tener información para nosotros. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a su contenido. Aquí pues un poquito de relación en cuanto a lo que hablábamos en la diapositiva anterior, revistas en ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias de la vida, ¿cierto? En las 4 áreas grandes del conocimiento con sus respectivas subáreas. Scopus tiene contenido en más de 40 idiomas, por tanto el primer tip de búsqueda es hagamos las búsquedas en inglés, porque normaliza títulos y resúmenes en inglés. Entonces, si el documento se publicó en japonés, se normaliza colocando el título y resumen en inglés para que yo pueda encontrarlo aquí en Colombia buscando en inglés, ¿cierto? Si yo busco en uzbeco, si busco en checo, si busco en ucraniano, no me va a aparecer el 100% de la información, me va a aparecer eso un porcentaje. Entonces, lo ideal es que si queremos llegar al 100% de contenido que pueda haber en un tema, el primer tip de búsqueda es siempre ejecutemos las búsquedas en inglés. ¿Listo? El contenido llega a Scopus en cuanto a las revistas indizadas a través de una evaluación que hace un equipo externo a Scopus y externo al Sevier,
que se llama el Content Selection and Advisory Board. Este es un equipo de expertos internacionales en diferentes áreas del conocimiento, perdón, donde ellos evalúan las revistas. Listo, las revistas les van a dar unos puntajes y si cumple con el puntaje establecido, pues van a estar indizadas dentro de Scopus. Hay un poquito lo que hablábamos al principio. El contenido ha pasado por un proceso de evaluación. Las revistas, al ser indizadas, pues pasan por un proceso de evaluación para poder estar dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, esta evaluación no tiene ningún costo, es decir, uno se presenta a Scopus y no tiene que pagar ni nada por el estilo por la evaluación. Tampoco para estar en Scopus como revista o como editor tengo que pagar, es algo muy importante tenerlo en cuenta, ya que pues en ocasiones existe como esa leyenda o ese mito que para estar en Scopus hay que pagar y no. Es cumplir unos requerimientos de calidad, que nuestra revista pues sea de alto nivel, que sea evaluada, bueno, que tenga varios elementos que nos ayuden a mejorar. ¿Listo? En cuanto al contenido de Scopus, como ya lo mencionábamos hace un par de diapositivas, de más de 5.000 editoriales. De esos editores, más de la mitad del contenido es publicado por editoriales de instituciones académicas, que hacen parte de ese 60% que vemos aquí reflejado en la gráfica, en la torta. A nivel Colombia, ocupamos el tercer lugar en Latinoamérica con revistas activas, detrás de Brasil y México, por arriba de, por ejemplo, Argentina, Chile, Venezuela, y tenemos en total 111 revistas activas dentro de Scopus. Esas revistas pues son de diferentes instituciones. Por ejemplo, tenemos revistas de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFID, Los Andes, el Rosario, la Universidad del Norte, la Universidad Conrad Lorenz, bueno, diferentes instituciones que tienen revistas indizadas dentro de la plataforma. ¿Listo? Y que hacen parte de esos 5.000 editores a los que hacíamos referencias, a los que hacíamos referencia hace un rato. ¿Listo? Entonces, eso es lo que alberga Scopus y por eso es que Scopus siempre va a ser una plataforma de resúmenes. Entonces, bueno, eso en cuanto a las diapositivas. Importante pues ver qué es Scopus, qué información nos da, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la división de Scopus? ¿Por qué Scopus es de resúmenes? Que es la pregunta que muchos nos hemos hecho. Y ahora ya vamos a pasar a la parte práctica. Listo, la diapositiva era simplemente un abrebocas o un elemento contextual que nos iba a permitir ponernos en posición para ya ir a ver qué es lo que nos va a dar Scopus. Entonces en pantalla hay un código QR y un enlace. Yo te voy a enviar el enlace de todas maneras al chat porque sé que estás desde el celular. Listo. Acá. Listo. Entonces, bueno. Este enlace nos va a llevar a un archivo en Google Drive. Listo, entonces este archivo en Google Drive lo vamos a abrir. Y este archivo en Google Drive, lo que te puedo decir es que es un archivo que creamos para generar una matriz o para generar una ecuación de búsqueda. Este archivo, ese enlace, si quieres guárdalo en tu celular o reenvíatelo al correo para que lo puedas ver ya desde el computador cuando tengas la posibilidad. Lo que vamos a hacer siempre con este archivo desde el Google Drive es descargarlo. ¿Listo? Acá en la parte superior derecha el archivo trae la posibilidad de ser descargado. Lo vamos a descargar directamente al ordenador siempre. ¿Listo? Nunca lo vamos a intentar editar acá en el archivo en Google Drive, sino que siempre lo vamos a descargar directamente a nuestros ordenadores y a nuestras máquinas. ¿Cierto? Aquí está el archivo, le habilitamos su edición. Siempre lo vamos a descargar, listo. Importante si lo vas a compartir con tus usuarios, con tus estudiantes, con tus investigadores. Siempre el primer consejo que les tienes que dar es nunca lo intenten editar desde el Google Drive porque no les va a ser posible. Si yo aquí intento digitar algo, no me lo va a permitir. Por tanto, pues es mejor que se descargue directamente al Excel de nuestra máquina, al Excel de Office.
Listo, entonces ese es el primer consejo que te doy respecto al archivo. Entonces ya teniendo el archivo en nuestros ordenadores, en nuestras máquinas, y en este caso pues tú ya tienes la URL en tu poder, lo que vamos a hacer con este archivo es, vamos a ver cómo se fracciona y cómo se divide el mismo. Él se divide en tres partes. ¿Listo? Entonces, la primera parte es, bueno, cada parte viene denotada con una barra de color rojo. Están las tres partes en las que se divide el archivo. Y la primera parte nos habla y nos dice, introduce hasta 10 palabras clave, es decir, en estos 10 campos, que describan tu tema de investigación. Recuerda que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Si tu palabra clave tiene más de dos términos, ponla entre comillas. Ejemplo, human rights, ¿cierto? Entonces, derechos humanos en castizo serían dos palabras, pero pues si uno lo va a ver como concepto es uno solo, ¿cierto? Entonces yo tendría que colocarlo entre comillas, sea en español o sea en inglés, siempre que tenga términos compuestos los voy a cerrar entre comillas. Listo, vamos a empezar a colocar siempre los términos compuestos entre comillas. Los términos que sean sueltos, como por ejemplo educación, mercadeo, ¿qué otra palabra? Cáncer, no sé, más términos sueltos. Todos esos términos sueltos siempre los vamos a colocar sin comillas. Listo, entonces, bueno, vamos a arrancar con el ejercicio. Vamos a abrir comillas. Entonces yo tengo aquí un término, tax structure, y tengo otro término que es financial structure. Entonces, a medida que yo voy digitando los términos en estos primeros cajones, esos términos automáticamente, de acuerdo a la fórmula del Excel, se van a ir añadiendo a este cajón grandote que habla de un, una ecuación de búsqueda, ¿cierto? Lo que está haciendo es, los mismos términos me los está colocando acá, pero me los está vinculando con el operador booleano AND, ¿cierto? Entonces me dice, estructura tributaria o estructura financiera. Entonces me va a buscar los dos, ¿cierto? Con el operador booleano AND. Y así sucesivamente con los términos que tenga. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el uso del archivo. Vamos a llevar esta información a Scopus. Listo, vamos a ver qué hay en este tema. Vamos a copiar y vamos a llevar este archivo aquí. Vamos a borrar esto y lo vamos a pegar. Entonces, clic derecho, pegar. Si tú te fijas, yo copié la celda, no copié el texto, nunca voy a copiar el texto porque es una fórmula y aquí nunca escribimos nada, ¿cierto? Todo viene a través de la fórmula. Entonces, siempre copiamos la celda y esa celda la pegamos en el motor de búsqueda que necesitemos, en este caso en el de Scopus. Cuando la pegamos, no vemos nada inicialmente, pero si yo me voy con la flecha de mi teclado hacia la izquierda, me va a llevar automáticamente al inicio, donde están mis términos de búsqueda. Igual, yo estando acá, sin ver nada, puedo dar clic en el search. Entonces vamos a ver qué hay en este tema. Vamos a ver qué resultados me recupera. Entonces me dice, listo, vea, hay un resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer con este resultado? Aquí podemos hacer varias cosas. ¿Listo? La primera de ellas es em, abrir los campos de búsqueda, que a esto lo denominamos el acordeón. Entonces, ¿qué le pasa a un estudiante cuando ve esto? El estudiante va a decir, no hay nada, de esto no se ha investigado, entonces me toca cambiar de tema para mi tesis o el tema de mi trabajo final del corte o del semestre, porque de esto nadie ha investigado. Entonces voy a ir mañana a la clase o dentro de 8 días a la clase y le voy a decir al profesor que no hay nada y que pues que me dé un nuevo tema. Entonces no, aquí no vamos a hacer ese tipo de ejercicios o ese tipo de cosas, sino que vamos a empezar a ver qué estrategias podemos utilizar para llegar a la información. ¿Listo? No nos vamos a quedar con el primer resultado. Entonces la primera estrategia es, como te decía, la que denominamos el acordeón. En este momento, estos términos de búsqueda y esta ecuación Scopus me la está buscando en el título, resumen y palabras clave.
Entonces yo voy a ir aquí a la parte inferior de donde está la ecuación y la voy a editar. De igual forma debo validar si los términos están bien escritos, ¿cierto? Si de pronto se me fue mal el dedo y escribí mal una palabra, también hay que validarlo. Si está bien escrito, pues no importa, vamos a editar igual. Entonces vamos al lapicito y vamos a editar la ecuación de búsqueda. Entonces, bueno, si está mal escrito algo, pues venimos y lo editamos acá, ¿cierto? Le cambiamos la letra o la palabra que hayamos colocado mal o el conector. Si no hay nada mal, lo que vamos a hacer es ir al cajón de título, resumen y palabras clave y vamos a abrirlo. Entonces aquí entra el acordeón. En este momento yo tengo el acordeón a la mitad, ni muy abierto ni muy cerrado. Yo lo podría cerrar más. Entonces yo le puedo decir, búsqueme en el título del artículo estos términos. Pero al cerrarlo, yo sé que probablemente ya no me va a aparecer ningún resultado, porque con el acordeón más abierto me apareció solo uno. O sea que hay una alta probabilidad de que no me aparezca ningún resultado. Entonces, efectivamente, no encontró documentos con el acordeón más cerrado. Entonces, vuelvo a editar, vuelvo al lápiz y vamos a abrir el acordeón al máximo. Entonces, lo voy a abrir a las palabras clave, perdón, a todos los campos. Voy a decirle, búsqueme los términos en todos los campos del documento, es decir, voy a ampliar al máximo el acordeón, ¿cierto? Yo lo puedo abrir y cerrar. Si me aparecen 3 millones de resultados, pues yo lo cierro. Pero si me aparece solo uno, yo lo abro, ¿cierto? Nosotros vamos administrando el acordeón de acuerdo a nuestra necesidad. Abrimos a todos los campos y él nos va a generar unos nuevos resultados. Vamos a ver cuántos. Entonces me abre y me dice, listo, vea, 43 resultados. Ya es una información más navegable para lo que quiero, ¿cierto? Ya digamos que con 43 resultados yo ya puedo revisar y ver qué más encuentro. Dentro de esa revisión, vamos a ir al costado izquierdo, abajo de donde estaba el lápiz, y vamos a buscar un filtro que se llame keyword o palabra clave. Entonces vamos aquí a bajar por el costado izquierdo y vamos a llegar aquí a este filtro. Este filtro de palabra clave, lo que está diciéndome acá es, vea, estas son las palabras clave que más se están utilizando en esos 43 resultados. Estas son las 10 palabras clave. Debajo de la 10ª palabra clave, en este caso Bélgica, aparece un botón que dice ver todas. Muéstreme todas las palabras clave de ese universo de 43 resultados que me aparecieron. Y acá lo que podemos empezar a hacer, más allá de filtrar, porque esto es un filtro, lo que podemos empezar a hacer es identificar términos que estemos omitiendo. ¿Listo? Términos que estemos omitiendo a la hora de crear la ecuación de búsqueda. Tal vez tenemos ya una estrategia, pero no tenemos la estrategia adecuada o no la tenemos lo suficientemente fuerte y por eso inicialmente me aparecía un resultado. Entonces, por ejemplo, yo aquí me encontré un término que es tax system. Puedo utilizarlo como sinónimo de tax structure, ¿cierto? Estructura financiera o sistema financiero o sistema tributario o estructura tributaria. Entonces, voy a ir a mi Excel y voy a utilizar su segundo campo. La segunda barra de color rojo del Excel dice, escribe hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de tus palabras clave. Scopus, en el filtro, me dio un sinónimo. Tax System, ¿cierto? Un sinónimo de Tax Structure es Tax System. Entonces voy a llevar este término acá, lo voy a copiar entre comillas, como es un término compuesto, y lo agrego. Automáticamente este término se va a añadir con el operador booleano OR, ¿cierto? Entonces, recupéreme o estructura financiera o estructura tributaria, perdón, o estructura o sistemas tributarios, ¿cierto? Entonces los voy usando como sinónimos. Uso el operador booleano OR, uno o otro. Si hacemos la traducción literal al español, pues nos va a decir recupere estructura tributaria o sistema financiero, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos agregando el operador que nos vincula sinónimos de nuestros términos y Scopus me está ayudando a llegar a esos sinónimos, ¿cierto? Entonces, estructura financiera o estructura tributaria o sistema tributario. Listo, vamos a ver si de pronto hay alguna otra palabra clave que podamos usar. Corrupción, descentralización. Listo, papá. Vamos a ver si de pronto no. Por ahora creo que no,
no tenemos más. Vamos a dejarlo así. Y lo que voy a hacer es volver a editar en el lápiz. Vamos a volver a editar en el lápiz. Voy a eliminar esta ecuación de búsqueda. Y lo que vamos a hacer es copiar de nuevo esta nueva, ¿cierto? Hay una nueva ecuación porque se le agregó una palabra clave de más. Entonces voy a copiarla, la voy a pegar y vamos a ver cuántos resultados me abre. Listo, me abrió. Pasé de 1 a 46 y de 46 a 226. Entonces, otra estrategia, identificar palabras clave. Entonces, voy abriendo cada vez más la cantidad de resultados que tengo en mi poder. Sobre el costado izquierdo, vamos a seguir filtrando, vamos a seguir viendo y vamos a ver qué más palabras clave me pueden servir, ¿cierto? Entonces, yo también podría entrar acá otra vez, veo las 10 palabras claves, debajo de la 10ª palabra clave le digo muéstremelas todas y empiezo de nuevo. Repito el ejercicio, ¿cierto? Entonces, a ver cuáles pueden ser las palabras claves que me pueden servir y las puedo empezar a tomar y llevar otra vez a mi archivo en Excel. Entonces, Scopus lo que está haciendo en este momento es ayudándome a identificar palabras clave, ayudándome a crear una estrategia de búsqueda mucho más robusta, ¿cierto? Una estrategia de búsqueda mucho más amigable y no me quedo con el primer resultado. Esa es una de las invitaciones, a no quedarnos con el primer resultado. En este caso es el mismo Scopus el que me ayudó a ampliar la cuantía. Jugué con la información y tuve diferentes estrategias. Pasé de 1 a 226 resultados aprovechando lo que me da Scopus. Aún no he visto qué resultados me está dando, pero ya tengo una estrategia de búsqueda construida basándome en el archivo en Excel y apoyándome y ampliándola bajo lo que me da Scopus, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me ofrece el archivo Excel y lo puedo utilizar y pues lo puedo complementar en gran medida con lo que tiene Scopus. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta sobre el archivo, sobre cómo funciona, sobre lo que hemos visto hasta el momento y cómo vamos. Cuéntame, ¿vamos muy bien, muy rápido, muy despacio? Cuéntame un poquito. No, súper bien. Me alegra saber que muchas de estas estrategias de alfabetización informacional las estoy implementando. También lo mismo que estoy explicando en Scopus. Y ese cuadro está genial porque yo lo que hacía cuando me aparecía un resultado o poquitos era como cambiar nuevamente la búsqueda inicial o tener en cuenta las palabras clave y el resumen, pero no como de esta forma sistemática y analítica. Entonces está súper chévere. Muchas gracias. Listo, listo, excelente. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es empezar a administrar la información, ¿no? Ya digamos que el usuario y el estudiante ya tiene como diferentes estrategias para llegar a la información, ¿cierto? Que en ocasiones ese es uno de los puntos más flacos. A veces creemos que sabemos buscar, pero no siempre tenemos la estrategia adecuada. Bueno, ahí entran también los tesauros y demás, más que todo para los estudiantes, ¿no? Los más pequeños, los de los primeros semestres, también vienen pues con unas metodologías desde el colegio que son diferentes. Y pues ahí es donde entramos desde la biblioteca a empezar a mostrarles en realidad cómo debe ser una estrategia de búsqueda y a partir de Scopus pues podemos empezar a apalancarnos para mostrarle, bueno, estos son los términos que puede usar, esto es una palabra clave, aquí encuentre palabras claves, filtre por palabras clave o use esas palabras claves como sinónimos para abrir o cerrar sus ecuaciones de búsqueda, ¿cierto? Entonces ahí vamos jugando con la información. Entonces ya tenemos una estructura de búsqueda. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a administrar el contenido. Listo, la administración del contenido la vamos a ver tanto dentro de Scopus como fuera de Scopus. Para poder administrar el contenido de buena forma, es muy importante tener una cuenta. Tú me mencionabas cuando estábamos conversando al principio que eh, tú siempre le haces fuerza o mencionas o trabajas con tu comunidad para que ellos puedan crear sus cuentas, ¿cierto? En las plataformas del Sevier, ya sean Mendeley, en Scopus o en Science Direct. Entonces,
Esta cuenta personalizada que, por ejemplo, creamos en Mendeley nos va a servir para Scopus, ¿cierto? Es una cuenta multiplataforma. Esta cuenta tiene como foco darnos la posibilidad de administrar la información, ¿cierto? Entonces nos va a permitir administrar la información dentro de la plataforma. Ese es el objetivo de esta cuenta. Además de ser una cuenta multidisciplinar, que si la creé en Scopus la puedo usar en Mendeley, o si la creé en Mendeley la puedo usar en Scopus o en Science Direct, bueno, en todas las plataformas del Elsevier. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es administrar la información de acuerdo a nuestra necesidad. Al lado del lápiz, donde editamos, vamos a encontrar el disquete para guardar. Resulta que tenemos que irnos a las 9 o tenemos que conectarnos a una clase a las 10, perdón, y pues ya no alcanzamos a seguir buscando y a seguir filtrando, pero ya tenemos un avance, ya tenemos una mejor estrategia, ya tenemos una buena cantidad de resultados. Lo que podemos hacer es empezar a guardar la información. Entonces, aquí en el disquete, después de haber iniciado sesión con nuestra cuenta, vamos a guardar nuestras búsquedas. Entonces, vamos a ir aquí a guardar. Le vamos a dar el nombre que queramos. Ay, qué horrible. Listo. Ah, no le di el... Bueno. Entonces ya aquí la guardé. Y él me dice, bueno, usted ha guardado su búsqueda, ¿cierto? Su búsqueda ha sido guardada. ¿Dónde recupero esta búsqueda? Yo puedo volver en un mes, en un año a Scopus y recuperar mi búsqueda acá en las iniciales de mi nombre. Ahí voy a encontrar las búsquedas guardadas. Listo, entonces vamos a encontrar esas búsquedas guardadas. Estas búsquedas guardadas lo que nos van a permitir es crear una biblioteca de información. Aquí yo tengo una biblioteca de contenido. Esta biblioteca tiene pues en común que es una biblioteca que se ha creado con diferentes instituciones, pero la persona, el estudiante o el investigador va a poder crear su biblioteca en la nube de información porque hay un X número de documentos y también una biblioteca de ecuaciones de búsqueda. Entonces yo puedo empezar a crear mi propio repositorio de ecuaciones de búsqueda de acuerdo a todos los temas de investigación que estoy trabajando. O por ejemplo, desde la biblioteca se podría crear un repositorio de ecuaciones de búsqueda. Entonces, para estudiantes de administración, para estudiantes de mercadeo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de búsqueda más comunes solicitadas por estudiantes de estas facultades? Entonces, ya aquí tenemos nuestro propio repositorio de ecuaciones de búsqueda para compartirles a ellos esas estrategias que utilizamos normalmente para buscar información en un tema determinado, ¿cierto? Entonces aquí administro mi contenido, guardo una biblioteca de información, pero también tengo la estructura de mi búsqueda, que en este caso es la ecuación. Si quiero entrar a los resultados, de nuevo, pues lo que hago es dar clic en la forma en la que he titulado, ¿cierto? Entonces doy clic en el título que leí a la búsqueda y me va a llevar a los resultados, ¿cierto? Me va a permitir administrar la información, 226 resultados, la misma ecuación de búsqueda. ¿Qué pasa si Scopus agrega un nuevo documento ligado a este tema? Scopus se actualiza a diario. A diario más o menos, en promedio se le suben a Scopus entre 200 y 250.000 registros, más o menos, en promedio. Entonces, si se carga un nuevo documento a Scopus ligado con este tema, ¿se va a añadir a mi carpeta? No, no se va a añadir. ¿Listo? Aquí en esta carpeta que creamos cuando guardamos la búsqueda, va a quedar guardado lo que se ha publicado de hoy para atrás, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo haya filtrado. Pero no se va a guardar, pues, lo que se vuelva a publicar o lo que se siga publicando en el tema. Entonces, para estar al tanto de lo que se publique en el tema, lo que vamos a hacer es crear una alerta. Al lado del disquetcito para guardar está la campana donde vamos a programar una alerta. ¿Listo? Esta alerta tiene como objetivo tenernos informados. La ventaja de la alerta es que nos va a decir, vea, usted está creando una alerta con información en este tema. Es decir, su alerta
no es que esté ligada a todo lo que publique Scopus, porque si carga 250.000 documentos a diario, más o menos, pues imagínate que nos llegara una alerta de todo lo que carga Scopus, pues sería algo aburridorcísimo tener que recibir esa información al correo. Entonces carga únicamente información ligada a la estrategia de búsqueda. Es decir, ya no tengo que estar entrando a Scopus, sino que va a ser el mismo Scopus el que me alimente información al correo electrónico según yo escoja. ¿Listo? Yo escojo acá, en donde dice frequency, justamente eso, la frecuencia o la periodicidad con la que quiero que me llegue la información. Entonces, quiero que me llegue una vez a la semana, una vez al mes o diario. Escogemos la periodicidad. Para la periodicidad de una vez a la semana o una vez al mes, vamos a poder seleccionar el día. Listo, entonces yo puedo escoger el primero de cada mes o puedo escoger el 15, ¿cierto? Por default, Scopus trae, cuando yo escojo semanal o diario, el día al que estamos. Entonces, jueves y diario, perdón, y cada semana, perdón, y mensual, 28, porque estamos a jueves 28, ¿cierto? Entonces, pero yo puedo cambiarle, yo puedo decirle, bueno, cámbiamelo al primero y programo me alerta, ¿cierto? Empiezo a recibir las notificaciones al correo con el que he creado la cuenta. Aquí hay una ventaja muy grande y es que yo administro todo, ¿cierto? Yo administré el tema, yo administré la frecuencia y también voy a administrar si quiero dejar de recibir la información o no. Voy a ir a las iniciales de mi nombre de nuevo. Aquí estaban las búsquedas guardadas y abajo de las búsquedas guardadas están las alertas que creamos. Entonces, esas alertas que creamos, yo las puedo eliminar, las puedo dejar inactivas, ¿cierto? Entonces aquí ya dejé esta alerta inactiva. Ya no me interesa recibir más alertas de este tema. La dejo inactiva y queda inactiva hasta que yo la quiera volver a activar. No es que se active en 20 días, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, no. La alerta queda inactiva hasta que yo vuelva a decidir que la quiero tener activa y recibirla a mi correo electrónico. ¿Listo? Entonces vamos jugando con la información de acuerdo a nuestro tema de interés y vamos administrando el contenido. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las alertas, vamos a volver a la búsqueda. La tercera opción personalizada que tiene Scopus, en lo personal es la que más me gusta. Esta opción personalizada está ligada a la individualización de la información. Entonces, vamos a empezar a individualizar el contenido. Vamos a empezar a crear listas de información. Entonces, para crear esas listas, lo primero que vamos a hacer es organizar el, el contenido. Aquí donde dice Sort On, es mis resultados de búsqueda, voy a empezar a organizar la información. Entonces yo puedo decirle, bueno, quiero ver los resultados organizados por el documento más antiguo. Quiero ver el documento más antiguo que tiene Scopus. Quiero saber cuál es el autor seminal del tema dentro de lo que tiene Scopus. Listo, entonces el primer documento que se ha publicado en este tema es del año 1972, ¿cierto? En Journal of Financial and Quantitative Analysis. Y aquí ya tengo ese documento. Pero también puedo decirle, bueno, búsqueme el más reciente, Date Newest. Entonces organizo por el más reciente. Listo, también puedo organizarlo por el documento más citado. Siguen siendo los mismos 226. Lo que estoy haciendo acá es organizarlos. Entonces, búsqueme el más citado. ¿Cuál es el documento más citado en este tema? Entonces, aquí el documento más citado en el tema es este, que es un libro, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que es un libro, me lo indica. Los tres más citados, de hecho, los cuatro más citados, son documentos de libros, que ya es una característica del tema. ¿Listo? Son los que más citaciones tienen dentro de Scopus. Y también puedo organizarlo por relevancia. ¿Listo? Hay una diferencia entre el más citado y la relevancia. La relevancia hace referencia al documento que más repite mis términos de búsqueda en el título, resumen y palabras clave. A eso hace referencia la relevancia. ¿Listo? El que más repite esos términos va a ser el que aparezca en primer lugar, por relevancia. ¿Listo? No es que sea el más relevante porque es el que más citas tiene, porque ya vimos que el más citado era un libro que tenía más de 1000 citas y este documento tiene apenas 8. ¿Cierto? Entonces, por relevancia, hace referencia a esa información. Entonces, vamos a escoger los 5 documentos más relevantes.
voy a escogerlos al costado izquierdo del cuadrito. Voy a seleccionarlos, los primeros 5, como parte del ejercicio. Se me fueron 6. Listo, lo seleccionamos y lo vamos a guardar en una lista. Entonces, en esta barra de color gris me aparecen varias opciones: exportar, descargar, ver quién lo ha citado, ver citado por, y acá voy a guardarlo en una lista. Listo, entonces vamos a guardar este documento en una lista. Le vamos a dar un nombre a la lista. Haz de cuenta que lo que estamos haciendo acá es marcar como favoritos estos documentos. Y lo guardamos en una lista. Entonces me dice, listo, aquí ya quedó guardado sus documentos, sus 6 documentos. Repetimos el ejercicio, vamos a las iniciales de mi nombre y vamos a las listas guardadas. Listo, entonces yo aquí tengo ya un listado de búsquedas que he guardado, ¿cierto? De carpetas con documentos. Aquí está la del 28 de mayo, Tecnológico de Antioquia. Vamos a ingresar ahí al Tecnológico de Antioquia, la búsqueda que guardé con este título, y me van a aparecer los 6 resultados, ¿cierto? Él me dice, aquí hay 6 resultados. Estos 6 resultados son los documentos que usted guardó en esta carpeta. La estructura como tal o la interfaz de la página siempre va a ser la misma en este caso y en este sentido. Lo único que va a variar es que aquí no hay una ecuación de búsqueda, sino que lo que tenemos es el nombre de una carpeta, ¿cierto? A partir del nombre de esta carpeta me empiezan a aparecer los filtros, ¿cierto? Que son exactamente los mismos filtros que tenía afuera con los 200 o con los 40 resultados que me generaba Scopus. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar, uno, a ver dónde encontramos la información ya a texto completo, porque Scopus no me está dando texto completo, me da resúmenes, y el enlace que me lleva al texto completo va a ser este que dice View at Publisher. View at Publisher siempre va a ser el enlace que me redireccione al documento en la fuente o la base de datos en la que ha sido publicado. Vamos a dar clic en View at Publisher y él me va llevando a la información, ¿cierto? View at Publisher siempre va a ser el enlace que me redireccione al documento en la fuente en la que ha sido publicado. Entonces, este está en Taylor, este está en Science Direct, este creo que también está en Science. Listo. Entonces, en un solo motor de búsqueda, yo estoy recuperando información en muchas fuentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está haciendo Science Direct. Entonces, me recupero un documento en Wiley, me recupero un documento en Science Direct, me recupero un documento en Taylor and Francis, ¿cierto? Entonces, me está recuperando información en muchas fuentes de contenido. Un solo motor de búsqueda me está llevando a contenido de muchas fuentes. El acceso al contenido ya no depende de Scopus, ¿listo? Scopus no tiene nada que ver en si puedo o no puedo ver el documento a texto completo. Bien, Scopus lo único que me va a permitir es darme la referencia o decirme, vea, aquí encuentra el documento, vaya y revise si puede accederlo. ¿De qué depende el acceso al documento? Uno, pues del tipo de acceso que tenga, si es de Open Access, creo que ninguno de estos es en Open Access. Y dos, depende también de las suscripciones que tenga la institución. Entonces, por ejemplo, este me lleva a Science Direct y si yo lo puedo descargar dentro del paquete que tengo, con la universidad, pues está perfecto porque aquí ya lo podría ver, ¿cierto? Y lo mismo con los de Taylor, si tengo Taylor o Wiley, podría también ver esos documentos. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos View at Publisher, va a ser el enlace que nos redireccione al documento en la fuente. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al acceso al documento. Ahora vamos a ver otra estrategia de búsqueda más. ¿Listo? Esa estrategia de búsqueda se le llama la bola de nieve. Entonces, bueno, vimos dos estrategias hace un rato. La primera de ellas era el tema del acordeón, abrir y cerrar campos de búsqueda.
donde vamos viendo y vamos cómo podemos trabajar con nuestros términos y con los campos de búsqueda justamente. La segunda estrategia era usar el filtro de palabras claves para empezar a identificar términos que podamos utilizar de acuerdo a nuestro tema, ¿cierto? Entonces, esos términos, encontramos uno o un par de términos que nos ayudaron a ampliar la cantidad de resultados. Arrancamos con uno, pasamos a 40 y tantos y terminamos con 226, ¿cierto? Entonces fuimos jugando con la información. Ahora, de esos 226, lo que hicimos fue individualizar los 6 más relevantes. Estos 6 más relevantes los llevé a una carpeta aparte que le denominé o que le di el título de Tecnológico de Antioquia 2021. Entonces, con estos 6 documentos voy a construir una nueva estrategia que se llama la bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? Es llegar a la información a través del relacionamiento temático. Entonces, voy a ingresar al documento, voy a dar clic sobre su título y voy a empezar a llegar a la información. Entonces él me dice, vea, aquí está únicamente el abstract, algunos datos referenciales, palabras claves, sus referencias, y encontramos 3 tipos de documentos relacionados. Los primeros son los documentos que han citado a este artículo. Es decir, este artículo que yo estoy viendo no tiene citas, ¿cierto? Me dice 0 citas. Después tenemos los documentos que Scopus denomina documentos relacionados, related documents. Entonces, estos documentos relacionados me los está sugiriendo porque hay una coincidencia ya sea en los autores, en los que han publicado este documento, el autor, o porque hay una coincidencia con las palabras clave. Entonces empiezo a ver que, por ejemplo, este documento me podría servir. Ingreso al documento y repito el ejercicio. Listo, entonces voy a buscar este documento si tiene citas, tiene documentos relacionados y también tiene las referencias. Entonces, este documento lo voy a guardar, me sirvió. Voy a guardarlo en una lista. Aquí en la estrellita está la opción de guardarlo en una lista. Entonces vamos a guardarlo en la lista y no voy a crear una nueva lista, sino que voy a guardarlo en una lista ya existente. Listo, entonces aquí ya tengo la lista. Listo, y se añadió. Vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a ver si de pronto hay algún otro documento relacionado. Vamos a ver aquí en las referencias. Si hay uno que me sirva. Vamos a ingresar. Y vamos a guardarlo en la lista ya existente. Es tecnológico de Antioquia. Y él ya me dice, listo, fue añadido. Aquí este tiene más citaciones, entonces ya habría que empezar a verlo. Listo, ya podría ver todos los documentos que han citado ese artículo. ¿Cierto? Aquí los relacionados y acá las referencias. ¿Cierto? Repito el ejercicio. ¿Qué es la bola de nieve? Pues que a partir de uno empecé a ampliar. Entré solo a un documento y ese documento hallé 2 y puedo seguir hallando más información que pueda ser de mi interés. Listo, entonces voy administrando el contenido. Si yo vuelvo a mis listas, aquí en la parte superior en mi nombre, listas guardadas, aquí ya me aparece una lista que tengo del Tecnológico de Antioquia con 8 documentos. Inicialmente eran 6 y ya llevo 8 a través de la bola de nieve. ¿Listo? Y ahí vuelvo a mi carpeta y puedo seguir administrando la información. ¿Listo? Entonces, esta es la administración del contenido que me va a dar Scopus. Entonces, no sé si tengas alguna duda, pregunta o cómo vamos. Muy rápido, muy despacio, cuéntame un poquito. No, vamos súper bien, súper claro, gracias. Listo, excelente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos cómo administrar la información dentro de Scopus. Ahora, lo que vamos a hacer es administrar la información fuera de la plataforma. Yo tengo ya 8 documentos, 8 referencias
que ya sé dónde encontrarla a texto completo, ya veo qué es lo que me ofrece a nivel interno cuando doy clic sobre el título Scopus. Ahora lo que voy a hacer es exportarla, voy a sacarla de Scopus. Entonces, resulta que el tutor de mi tesis me dijo, bueno, necesito que me envíe sus referencias, las referencias de los documentos que va a utilizar durante su trabajo, que me las envíe en un archivo en Excel o en una hoja en Word, que me envíe el título, el resumen, el autor, las palabras clave de esos documentos. Necesito evaluar pues, la calidad de esas referencias. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es escoger todos los resultados. Listo, vamos a hacer de cuenta que estas son las referencias para nuestra tesis. Los voy a escoger todos y voy a buscar el botón que dice exportar. Voy a exportar esta información de Scopus. Listo, ya la administré a nivel interno. Ahora la vamos a exportar. Pues vamos a exportar el contenido. Vamos a dar clic aquí en exportar. Y me aparecen varias opciones de exportación, ¿cierto? Entonces él me dice, mire, usted puede exportarlo a Mendeley, ¿cierto? Puede llevar los metadatos de esos 8 documentos al gestor de referencias bibliográficas. Puede llevarlo a RefWorks, que es otro gestor de referencias. Puede llevarlo a Saibal, listo, Saibal es otra plataforma del Elsevier. Puede llevarlo en formato RIS, esto es para las personas que usan Zotero, EndNote, Reference Manager y demás. Puede llevarlo en Excel, puede llevarlo en BibTeX. BibTeX es un formato que le sirve a las personas que usan LaTeX o a las personas que usan Bibliometrics. Y puede llevarlo en formato plano en HTML. Entonces, para este ejercicio lo vamos a llevar en Excel. Vamos a llevar la información en CSV, en Excel. Después de escoger el formato, debemos escoger los metadatos. Entonces, ¿cuáles son los datos que quiero llevar? Entonces me dijeron que necesitaban el autor, me dijeron que necesitaban el título del documento, el año en el que se publicó, la fuente o la revista o el libro, ¿cierto? El número de citas que ha recibido ese documento en Scopus y el abstract y las palabras clave. Entonces escogemos esos datos, ¿cierto? Y vamos a exportarlos. Listo, entonces aquí ya los exporto, los tengo en mi poder. Pero resulta que esos datos no vienen como muy amigables, ¿no? La información viene desorganizada o viene todo en un solo cuadro. Entonces, todo en el mismo campo. Autor, el título, el año, el nombre de la revista, el link. Entonces, todo viene en un solo campo. Lo que vamos a hacer es que no vamos a usar este archivo. Lo voy a cerrar, ¿cierto? Yo lo descargué de Scopus, pero no voy a usar ese archivo. Voy a usar este Excel. Entonces, este Excel se va a convertir en una matriz de información. Entonces, en la hoja 1 vamos a crear la hoja que se llame búsqueda. En la hoja 2 vamos a crear una hoja que se llame resultados. ¿Cierto? Entonces, en estos resultados que tengo, voy a insertar o a importar ese archivo que venía peñuscado y que no venía muy organizado de Scopus, lo voy a traer acá. Y acá sí lo voy a traer organizado para que los datos sí queden separados en los campos que son. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir en Excel a la barra de opciones y en la barra de opciones buscaremos la opción que dice datos. Listo, siempre que descarguemos datos en Excel, vamos a hacer el mismo ejercicio. Datos, después de ir a la opción de datos, iremos a la opción de obtener datos externos. En obtener datos externos seleccionaremos desde un archivo de texto. Entonces datos, obtener datos externos desde un archivo de texto. Y aquí debo buscar en dónde quedó mi archivo. Entonces voy a ir en este caso a descargas, que es la carpeta en mi máquina, donde quedó el archivo que descargué hoy a las 18 de la mañana. Entonces lo selecciono y lo importo. Cuando lo importo, Excel me va a mostrar este recuadro. La opción siempre va a ser delimitados. Listo, delimitados, damos clic en siguiente. Y
me aparecen los separadores o los delimitadores. Cuando traigamos información de Scopus, no importa cuál información sea, siempre la vamos a separar por comas. Entonces escojo comas o coma y él me va a separar los datos automáticamente. Entonces, sin coma estaba así desorganizado. Cuando escojo coma, él ya me dice, vea, así van a quedar sus celdas. Autores, título, link, este es el abstract, si no estoy mal. Sí, aquí está el abstract, es decir, así es que lo quería. Entonces, después de haber hecho esta edición, vamos a finalizar. Me va a aparecer este recuadro, que lo que me está preguntando es dónde quiero que me queden los datos. En este caso, en la celda A1 está perfecto. Y vamos a ingresar. Entonces él me dice, mira, aquí ya quedaron sus documentos, ahora sí, organizados. Entonces, este autores, este es el título, aquí el nombre de la revista, los abstracts seguramente vienen aquí un poquito desorganizados, por lo que son párrafos completos, entonces voy aquí al inicio y ajusto el texto para que queden en párrafos, y ahí ya quedo con la información organizada. Lo que me están pidiendo, o lo que quiero tener para poder almacenar la información dentro de Scopus, ya lo tengo en mi poder, ¿cierto? Entonces ya tengo un Excel con el contenido. Siempre que descarguemos algo en Excel de Scopus, va a venir igual, desorganizado. Lo que hacemos es que lo llevamos a una hoja en limpio en Excel y lo importamos para que ahora sí quede organizada la información. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá lo que estamos haciendo es crear una matriz de información. Entonces aquí le podemos decir al profesor, vea, esta matriz de información lo que me está diciendo es que tenemos en nuestro poder una estructura de búsqueda, unos resultados y bueno, ahí le podemos ir agregando más y más metadatos. ¿Listo? Entonces, no sé si haya alguna pregunta sobre la parte del archivo en Excel. No, señor, todo muy claro. Listos, dale. Entonces, vamos a volver a Scopus. Ya vimos cómo administramos la información. Voy a volver a la página de inicio. Voy a dar clic sobre el logo de Scopus. Y acá lo que vamos a hacer es ver cómo Scopus me está almacenando la información. Entonces, si yo vuelvo a la página de inicio, me lleva pues a donde tenía la ecuación de búsqueda inicial, pero él también está guardándome la historia de lo que yo he hecho en el día. Él me dice, vea, usted ha hecho 6 búsquedas. Usted buscó esto de técnica o método, le aparecieron 20 millones. Después buscó este tema, le apareció 1. Y aquí está el acordeón de todo lo que hemos hecho hoy. Entonces yo quiero volver a los 226 resultados. Ese es el ejercicio que siempre hacemos cuando nos arrepintamos de un filtro. A veces nos pasa que nos arrepentimos de un filtro y no sabemos cómo quitarlo en Scopus. Entonces yo puedo dar clic sobre el arbolito y vuelvo a la página de inicio, bajo y busco todo lo que yo he hecho hoy para volver a la información como la tenía antes. Listo, esto siempre que nos arrepintamos de un filtro. Entonces ya tenemos la información, otra vez, 226 resultados. Lo que voy a hacer ahora es tomar estos 226 resultados y los voy a analizar. Voy a analizar los resultados de búsqueda. Entonces vamos a ingresar allí, análisis de resultados de búsqueda. Y él me va a llevar en este análisis de resultados de búsqueda a una serie de gráficas. Entonces, ¿cuáles son las gráficas? Son 8 gráficas. Cada una de ellas pues habla de cosas diferentes. La primera es la de documentos por año. Aquí me muestra una línea del tiempo, un histograma del comportamiento en publicación en el tema. Aquí yo puedo evaluar la tendencia que tiene el tema, ¿cierto? Es una tendencia o es un tema que tiene una tendencia bastante extraña porque tiene picos altos y picos bajos. No hay como una tendencia marcada, ni ascendente ni descendente, sino es un tema de picos altos y bajos. Yo la gráfica la puedo filtrar. Yo a la gráfica le puedo colocar unos rangos temporales. Le puedo decir, ejemplo, búsqueme en los últimos 10 años, del 2009 al 2020, y analíceme. Y creo una nueva gráfica o actualizo mi gráfica para ver la tendencia en la última década, ¿cierto? De este tema.
Y bueno, 2020 también lo podría quitar, ya que bueno, el 2020 no lo hemos terminado y pues ese año me está bajando mucho mi gráfica. Entonces aquí analizamos de nuevo a ver cuántos queda y aquí ya me queda la información, ¿cierto? La nueva gráfica con lo que pasa en la última década. Esta gráfica nos va a servir para crear o para ver la tendencia. Si uno de los argumentos que tengo para haber escogido un tema para desarrollar mi tesis es que es un tema que está en tendencia, pues a través de esta gráfica voy a poder evaluar la tendencia en publicación del tema, ¿cierto? Entonces, si quiero ir a donde mi tutor de tesis y decirle que escogí el tema porque está en tendencia, puedo soportar ese argumento con esta gráfica. Entonces le digo, vea, ¿por qué está en tendencia? Porque en la última década cada vez se investiga más. En este caso, este es un tema que no tiene una tendencia marcada, ¿cierto? Picos altos y picos bajos. Esta gráfica también me va a servir para hacer análisis contextuales. ¿Qué pasa en investigación o qué pasaba en investigación en determinado momento? Hace algún tiempo, en una sesión presencial, estábamos trabajando con una profesora de medicina, de una facultad de medicina. Ella creó su ecuación de búsqueda sobre la prevalencia de la tosferina en niños. Ese fue su tema de investigación. Entonces, ese tema de investigación lo colocamos en esta gráfica y resulta que la gráfica era algo extraña porque era plana. Entonces, haz de cuenta que los primeros años es plana, 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 plana. Llegábamos al 2014 y 2015 y había unos picos altísimos. Después de estos 2 años, volvía y bajaba. Entonces, en esos 2 años, ella nos contaba que se propagó la enfermedad, la tosferina en niños, y que obviamente pues se aumentó la investigación en el tema. Ella en uno de sus documentos publicados sobre el tema, pues hizo referencia a eso, a que hubo una relación directa entre la publicación de contenido o el crecimiento de la publicación de contenido con la propagación de la tosferina. Entonces, a ella le tocó hacer como una mini revisión dentro de su artículo porque no sabía que esto existía. Ella nos dijo, si yo hubiera sabido que esta gráfica que tenía Scopus existía, yo me hubiera ahorrado muchísimo tiempo porque me tocó hacer una mini revisión. Mientras que aquí yo tengo una gráfica donde el histograma con los picos altos me está mostrando que efectivamente sí hubo un crecimiento en la publicación de contenido debido a la propagación de la enfermedad. Entonces me va a permitir hacer análisis contextuales, no solamente evaluar la tendencia, sino hacer análisis contextuales. Si yo voy y creo una ecuación de búsqueda sobre el SARS, sobre el COP y demás, me aparece un histograma donde en el 2002 hay un pico alto, que fue cuando estuvo el tema del SARS en China, pero pues solamente estuvo en China en el 2002. En el 2012 otra vez con el COP hay otra vez como un pico alto, pero pues en el 2020 el pico es gigante, porque ya digamos que se ha convertido en una pandemia y se propagó a nivel mundial y demás. Entonces puedo tener un análisis contextual de lo que está pasando en investigación en un tema, ¿cierto? Vamos evaluando la tendencia en publicación. Esa es la primera. Son en total 8 gráficas que nos van a ir dando diferentes datos de nuestro tema en investigación, como por ejemplo la gráfica de los países, cuáles son los países donde se publica y puedo evaluar en qué sitio está Colombia, si está publicando en el tema o no ha publicado en el tema. eh, Puedo hacer un análisis latinoamericano, entonces saco todo lo que no es latinoamericano de esta gráfica, ¿cierto? Y veo a ver si hay algo que se haya publicado en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces saco y veo, Croacia, Hungría, México. Y no hay más. Entonces, en Scopus de este tema a nivel Latinoamérica solamente se ha publicado en México, que podría ser un análisis rápido que puedo hacer. Entonces, quiero ver en México quién publicó el tema, doy clic sobre su barra en la gráfica, me abre en una nueva pestaña ese documento donde ha participado algún autor de una institución mexicana. Entonces, teoría del orden jerárquico y la estructura financiera en la pequeña empresa. Entonces yo aquí veo el autor de dónde es. Este es un autor de
el Sistema Nacional de Investigadores. Es una profesora investigadora en Quintana Roo, México. ¿Cierto? Entonces voy empezando a analizar qué es lo que pasa en este caso a nivel latinoamericano. Entonces ya entramos a hacer el análisis, ¿no? Ya vimos cómo Scopus me administra la información, pero también ya me está ayudando a analizar. En Latinoamérica, en revistas indexadas en Scopus, resulta que solo ha publicado una persona según este tema, que es en México. Es una investigadora en un centro de investigación en México. ¿Cierto? La tendencia ya veo que es una tendencia algo extraña en la publicación de contenido del tema, porque no hay como una tendencia en ascendente ni descendente marcada, y ya voy analizando qué pasa en ese tema de investigación. Ya voy teniendo más datos sobre lo que pasa. ¿Qué otras gráficas hay? Por ejemplo, está la gráfica de los documentos por fuente, Documents per Year by Source. Entonces, ¿cuáles son las fuentes en las que se ha publicado el tema? Es decir, en qué revista se está publicando este tema. Donde veo que esta es la revista en donde más se publica, Accounting and Finance, ¿cierto? Entonces esa es la revista en la que más se está publicando. ¿Cuál es el autor que más publica? Entonces el autor que más publica es Kank. Tres documentos ha publicado en el tema, según estos resultados de búsqueda a lo largo de la última década. Entonces yo ya ahí puedo ir haciendo una evaluación donde voy teniendo ese análisis de contexto de lo que está pasando en mi tema de investigación. Y ese es el foco y ese es el objetivo de Scopus, que podamos analizar contenido y podamos ir evaluando lo que está pasando en nuestro tema de investigación. ¿Listo? Dime. Dice que tengo una pregunta. ¿Todos los documentos que recupera Scopus están indexados o se basa en la revista donde está publicado? No, el proceso de indexación es con las revistas. Scopus indexa revistas, ¿cierto? Entonces él recibe las revistas y las indexa. Después de indexar la revista, empieza a recibir el contenido de las mismas, ¿cierto? Entonces va a indexar el contenido de las revistas. Listo, no es que yo publique un artículo y se lo presento a Scopus, no. El proceso es publicarlo en una revista que esté indexada dentro de Scopus. Listo, vale, sí, señora. Listo. Entonces, no sé si tengas alguna otra duda, algo más que quisieras ver, que quisieras trabajar de Scopus. Listo. Ah, sí, qué pena te pregunto, No, ¿cuáles dime. son, digamos, las plataformas o las bases de datos que pertenecen al Sevier? Bases de datos que pertenezcan al CEBIER. Pues digamos que las multidisciplinares son Scopus, Science Direct y Mendeley, son como las multidisciplinares. Existen ya otras que son especializadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos Compendex. Compendex es una base de datos para ingeniería. Entonces, es como un buscador referencial de tesauros y de documentos en ingeniería. ¿Cierto? Compendex o Engineering Village. Esa es una. Otra, para ingeniería también se llama Nobel. Entonces, de igual forma, especializada para ingeniería. Otra para ciencias geofísicas o geología, que se llama Geofacets. Eso en cuanto a la parte de ingeniería. Ciencias de la salud. Entonces tiene, por ejemplo, Clinical Key, que también es del Sevier, pero está ligada a ciencias de la salud, es para casos prácticos, clínicos y demás. También existen otras fuentes, como por ejemplo NN Consult. NN Consult es triple N Consult. Son las NANDA, NIC y NOC, que son usadas en la enfermería. Entonces es una base de datos especializada para enfermería. Y bueno, así como a nivel general lo que tiene el Sevier en bases de datos. Existen otras analíticas como por ejemplo Saibal. Saibal también es una plataforma de análisis, pero mucho más profunda que Scopus.
Entonces, Saibal también está ligada al análisis de información, ya es más ligada no a un área del conocimiento, sino es multidisciplinar, pero está más ligada a la toma de decisiones. Entonces, esas son como algunas de las plataformas que tiene el CEBIR. Muchas gracias. Va. Listo, entonces, bueno, vamos a ver Science Direct. Acá, listo. Entonces, bueno, ya tenemos, digamos que en cierta medida claro lo que es Scopus. Digamos que una sesión completa de Scopus es una sesión muy larga, puede tardar 2 o 3 horas. Solo Scopus, porque Scopus tiene muchísima información que podemos analizar. Es de hecho por eso que construimos la hoja de ruta, para que podamos darle un foco y ver más o menos qué es lo que se quiere ver y qué es lo que se quiere trabajar en la base de datos. Ahora vamos a ver Science Direct. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Science Direct? Science Direct es la plataforma a texto completo más grande que tiene el Sevier. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos unas características y unas diferencias entre Scopus y Science Direct. Scopus es una base de datos de resúmenes, Science Direct es una base de datos a texto completo. Scopus alberga información de más de 5.000 editores, Science Direct alberga información únicamente del Elsevier, ¿cierto? Entonces allá tenemos dos grandes diferencias. Science Direct, pues funcionando como una Wikipedia, ¿listo? Esa Wikipedia no, pues no hacemos referencia a ella, a la calidad de su contenido, sino hacemos referencia a la relación entre vínculos que tiene Science Direct muy parecida a la que tiene una Wikipedia, ¿cierto? Entonces, en una Wikipedia yo coloco una palabra clave o un término de búsqueda y me genera un resultado. Puede ser una historia de un lugar, de un país, de una persona, y esa historia trae consigo una serie de hipervínculos. Entonces, yo busco Colombia. Entonces, en Colombia me aparece historia de Colombia. Colombia, país ubicado en Sudamérica. Sudamérica, yo doy clic, seguramente me aparece porción sur del continente de América. Y el continente americano, el continente América, está vinculado y así sucesivamente. Muchos vínculos a la vez. Eso es lo que tiene Science Direct hoy en día. Vamos a encontrar muchos vínculos que me van a permitir llegar a la información más fácil. ¿Listo? Por eso pues tenemos esta imagen. Entonces, Science Direct es una plataforma pues que en mi opinión tiene tres grandes bondades. La primera de ellas es la característica de su contenido. El contenido que tiene Science Direct es un contenido que ha pasado por un proceso y un proceso de evaluación. Esto es todo contenido que ha sido evaluado y revisado por pares, que es tal vez más importante que tiene la plataforma. La segunda bondad es lo fácil que va a ser llegar a ese contenido. Llegar a esa información es muy sencillo porque es un motor de búsqueda y pues además del motor de búsqueda es una plataforma muy intuitiva y muy amigable. Va a ser muy fácil llegar a la información que se ha publicado en el tema. ¿Listo? Entonces esa es la segunda bondad más importante, la practicidad que tiene como tal la plataforma. Y la tercera bondad es un glosario de términos, que esto está ligado un poquito a lo que hablábamos de la Wikipedia, ¿cierto? Entonces, ese glosario de términos hoy en día cuenta con más de 300.000 conceptos que son definidos directamente desde Science Direct, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, alrededor de la plataforma hay un ecosistema de información. Este ecosistema de información trae consigo más de 4.000 revistas. ¿Listo? De igual forma tiene más de 26.000 libros. Tiene métricas. No tiene métricas propias como por ejemplo las puede tener Scopus, sino que tiene métricas externas, me reflejan. Y también tiene los más de 300.000 términos del tópico. ¿Listo? Entonces, Science Direct, así a grandes rasgos, vamos a ir a la plataforma.
ingresar acá. Listo. Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, el motor de búsqueda. Antes de ver el motor de búsqueda, te quiero mostrar que Science Direct tiene acá un centro de información. Aquí en este banner gigante que se ve, hay un acceso a un centro de información ligado a todo este tema del COVID, ¿cierto? Del coronavirus, pues que nos viene afectando durante este año. Entonces hay un centro de información con literatura y contenido completamente abierto, ¿listo? Entonces es un centro de información donde vamos a encontrar contenido disponible para toda la comunidad, más de 1000 artículos, información de fármacos, salud pública, recursos para el paciente, ¿cierto? Entonces encontramos información que puede ser de gran utilidad para las personas que están investigando en este tema. Van a poder apalancarse y utilizar este centro de información. ¿Listo? Entonces, 100% abierto, 100% disponible. Se puede compartir en nuestras redes sociales, en nuestras páginas en cuanto a la universidad, en cuanto a la biblioteca. Y bueno, la idea es darle pues el mayor alcance posible para que le llegue a la mano a las personas que están tal vez investigando sobre este tema. Entonces, Science Direct tiene el acceso directo. Aquí en el banner está el acceso directo al centro de información o al Nobel Information Center que tiene el Sevier para todo lo que se ha publicado en el Sevier del COVID-19. ¿Listo? Entonces aquí está el centro de información y el enlace al mismo. Ahora, Science, ya volviendo a la plataforma, tiene 3 motores de búsqueda. El primero es el de la búsqueda básica. Estos cajoncitos que vemos acá son los de la búsqueda básica. Listo, estos cajoncitos. La búsqueda avanzada es esta chiquitica. Estas 2 búsquedas, tanto la básica como la avanzada, tienen como foco llevarnos a documentos. Búsquedas están ligadas siempre a llevarme y recuperarme información de papers, de documentos. El tercer motor de búsqueda es el de libros y de revistas. Este motor ya tiene otro objetivo, tiene un foco completamente diferente. ¿Listo? Este foco esta vez ligado más a la publicación, a analizar y evaluar revistas. Tal vez si como investigador quiero publicar en una revista de Science Direct. ¿Listo? Entonces esos son como los 2 focos que maneja el Science Direct. El foco del artículo y el foco de la publicación. Entonces vamos a arrancar por la búsqueda básica y la búsqueda avanzada, que son las 2 que nos llevan a documentos. Vamos a hacer nuestra búsqueda. Vamos a repetir exactamente la misma búsqueda que trabajamos dentro de Scopus. Copiamos de nuevo siempre la celda, nunca intentamos copiar el texto, y lo pegamos en el motor de búsqueda de Science. Entonces, al pegarlo en este motor de búsqueda, pasa lo mismo que en el de Scopus, no veo nada, pero igual yo puedo buscar y él me va a generar los resultados que haya. Listo, entonces me dice, bueno, hay 323 resultados. Listo, en este tema, según lo que me buscó Science Direct. Sobre el costado izquierdo están los filtros, ¿cierto? El filtro siempre va a ser que me permita pues, reducir la información. Aquí puedo organizar por relevancia o por fecha. Son las únicas 2 formas en las que voy a poder organizar la información. Recordemos que la relevancia hace referencia al documento que más repite mis términos de búsqueda en sus campos tradicionales o en sus campos más comunes, que son el título, resumen y palabras clave. Aquí, de acuerdo al tipo de suscripción que tiene la universidad, nosotros tenemos acceso al Article Choice. Entonces, el Article Choice, ¿qué es lo que me dice? Siempre me va a mostrar con puntico de color verde los artículos que hayan en Open Access en este tema, ¿cierto? Siempre. Y como tenemos Article Choice,
el resto de artículos me van a aparecer aquí no con opción de descargar de una vez, sino con opción de obtenerlo o de comprarlo, por así decirlo. Entonces, no sé si tú sepas o si seas tú la persona que recibe las notificaciones para compartir artículos con las personas que lo solicitan en la comunidad. O no sé si sepas quién es. Ah, no, no eres tú. Pero ¿sabes quién es? Es de la biblioteca, me imagino. La persona que reciba la información para descargar. Sí, señor, es la coordinadora. Ah, es la coordinadora, sí. Entonces, y ella es la que recibe la, la notificación, el correo, cuando alguien quiere descargar un artículo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo, sí. Entonces esa es la persona que pues al usuario le va a aparecer aquí no descargarlo de una vez, sino que tiene que llenar un formato chiquito, que lo que le pide no es mucho, ¿cierto? El nombre, el correo y no sé qué otro dato le pida, creo que no es nada del otro mundo, donde eso le llega a la persona, en este caso la coordinadora, que es la que se encarga de ver y de suministrarle el artículo al usuario. Entonces, en este caso, pues de acuerdo a la suscripción, no nos va a aparecer Full Text Access, sino siempre nos aparece cuando haya un puntico de color verde, el Open Access, y el otro tipo de documentos, pues los voy a poder descargar a través de ese modelo del Article Choice, ¿cierto? Que es que yo intento descargar el documento o envío una solicitud como usuario que hace parte de la comunidad académica de la institución, y en este caso la coordinadora de la biblioteca es la que se encarga de eh, gestionar para que yo pueda tener ese archivo y ese documento en un tiempo determinado. Generalmente, pues no tardan más de 2 o 3 días, dependiendo, y si no es fin de semana y demás, ¿cierto? Que es más o menos el tiempo estipulado. Entonces, siempre, pues ese va a ser uno de los indicadores, el puntico de color verde. Vamos a ingresar a uno de los artículos y vamos a ver el ecosistema de información de los mismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene el ecosistema de información de los artículos? Este ecosistema de información trae consigo, por ejemplo, artículos recomendados, aquí al costado derecho. Entonces, yo voy a poder empezar a construir mi bola de nieve, ¿cierto? Él me está recomendando unos artículos, en este caso porque han sido publicados en la misma revista, ¿cierto? En esta revista, Research in International Business and Finance, aquí está el título de la revista, entonces me los va sugiriendo. También me va a sugerir artículos, ya no en este caso a nivel de sugerencias, sino referencias, ¿cierto? Entonces, las referencias todas vienen vinculadas. Y aquí ya empezamos a ver un poquito de lo que hablábamos de la wiki. Entonces, yo veo aquí la referencia vinculada y él me dice, vaya y véala en Google Scholar, si quiere ver esta referencia. Y aquí está. ¿Cierto? Entonces yo ya empiezo a ver diferentes referencias. Voy a llegar la información más rápido. Cuando una referencia, como por ejemplo esta de Wank, viene vinculada, yo de una vez puedo decirle, bueno, muéstreme el artículo en Science Direct, porque este está en Science Direct, o descárguemelo de una vez en PDF. Entonces voy a intentar descargarlo. Sí, aquí está. Y también voy a intentar abrirlo. Pues muéstreme el artículo como tal, ¿cierto? Entonces ahí vengo a otro artículo y aquí repetimos la bola de nieve, ¿no? Hay un ecosistema de información, artículos recomendados, referencias vinculadas, ¿cierto? Y referencias vinculadas. Y además de eso tenemos las Plomex, aquí el costado derecho están las métricas alternativas. Estas métricas me van a servir para empezar a ver y a medir lo que está pasando con este artículo, ¿cierto? Hablábamos que Science Direct tiene métricas. Entonces él me dice, vea, este artículo tiene 3 citas en sitios indexados. Voy a ver los detalles y yo veo que el artículo ha sido citado 3 veces en Scopus. No tengo que ir a Scopus o no tengo que estar en Scopus para saber qué ha sido citado dentro de Scopus. Esto me está reflejando esta métrica. Me está mostrando las capturas, las lecturas que ha tenido a Mendeley o las exportaciones que ha tenido en buscadores como EBSCO, ¿cierto? Entonces me está mostrando esa información.
y me muestra a través de la plumita cada uno de los colores. Color naranja, citaciones en sitios indexados. Color morado, capturas en sitios como por ejemplo Mendeley. El color al uso de los datos de investigación de ese artículo. Y faltan otros dos colores que son el azul y el amarillo, que hace referencia al azul, al uso en redes sociales, las veces que se ha compartido a través de redes sociales ese artículo, y el amarillo las veces que se ha compartido ese artículo en blogs o en noticias o en sitios de medios de comunicación. ¿Listo? Entonces ahí voy viendo el comportamiento del documento, ¿cierto? A través de esta métrica alternativa. Esta es una métrica donde no todos los datos vienen ligados a una cita. Solamente sería el primer dato, citas en sitios indexados como por ejemplo Scopus, pero de resto ya son datos del comportamiento como tal que ha tenido el artículo en otros medios. ¿Listo? Entonces siempre encuentro las Plomex aquí al costado derecho, abajo de los artículos recomendados. ¿Qué más me ofrece el ecosistema de información? Lo que hablábamos de la wiki, los términos en el glosario. Si te fijas, aquí hay una serie de términos que me aparecen en color azul. Es decir, además de las referencias o los autores, también encuentro términos en color azul. Entonces, por ejemplo, eh, política fiscal y monetaria. Ingrese al término y automáticamente me lleva a está llevando aquí a una definición de este término, pero me muestra unos términos también relacionados, ¿cierto? Me dice, aquí hay unos términos que son muy relacionados con este, porque se repiten en muchos documentos. Entonces aquí hay un nivel de coincidencia, por eso son términos relacionados. Además de eso, aquí encontramos más definiciones del mismo término. Entonces está este mismo término definido acá por esta investigación, definido por esta otra investigación, y cada vez encontramos más términos hipervinculados, ¿cierto? Entonces estos términos hipervinculados en color azul, si yo ingreso a ellos, pues me llevan otra vez a la definición del término y a más definiciones. Entonces este es el glosario al que hacíamos referencia. El glosario que tiene más de 300.000 términos. Siempre que en Science Direct veamos un término desde su versión en HTML, es decir, desde su versión web, un término en color azul, quiere decir que ese término está definido desde el glosario. ¿Listo? Entonces, macroeconomía. Entonces, macroeconomías, aquí veo una definición del término, aquí veo este término, más definiciones del mismo. Todas las definiciones provienen de libros que se han publicado en Science Direct. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de llegar, ¿no? Siempre que lo veamos en el artículo, el término en color azul, ¿cierto? A modo wiki, como una Wikipedia. Otra forma de llegar es buscando en Google Science Direct Topics. Entonces vamos a ingresar aquí te lo voy a enviar al chat. ¿Listo? Entonces ahí está la URL. Aquí está el buscador de términos. ¿Listo? Aquí yo ya no coloco ecuaciones de búsqueda, sino lo que hago es colocar términos. Entonces, tax system, por ejemplo. Entonces él me dice, mira, aquí está su término. Ingresamos al mismo y encuentro las definiciones, encuentro algunos términos relacionados, ¿cierto? Y puedo ingresar a esos términos relacionados, pero es la misma estructura, ¿cierto? La diferencia es que aquí llegué de forma directa al buscador del glosario y desde Science Direct iba buscando era por términos que encontraba relacionados. Entonces, ese es el glosario que viene utilizando Science Direct durante el último año, puede ser más o menos, desde finales del 2018, más o menos está utilizándose este glosario de términos. ¿Listo? Entonces lo pueden utilizar las personas. No es un tesauro como tal, sino es un glosario porque habla de términos, conceptos y definiciones. ¿Listos?
Entonces, no sé si tengas hasta el momento alguna pregunta, alguna duda. No, señor, todo súper claro. Listos. Entonces, por aquí estaba el artículo, por acá. Listo. Entonces, vamos a ver ahora la búsqueda avanzada. Vamos a ver que entre la búsqueda básica y la búsqueda avanzada, la diferencia es el acordeón. La búsqueda básica no me permite jugar con el acordeón, no me permite abrir y cerrarlo. La búsqueda avanzada sí. Entonces, aquí en búsqueda avanzada, lo que yo tengo es varios cajones, donde el primero y el último cajoncito que tenemos aquí son los del acordeón. Entonces, yo tengo aquí una ecuación de búsqueda, la voy a pegar inicialmente en este cajón. Este cajón donde pegué la ecuación me va a buscar el término en todos los campos del documento. Es decir, este es el acordeón en su máxima expresión. Pero aquí yo puedo, por ejemplo, tomar este otro término y cerrarlo. Entonces juego con el acordeón, ¿cierto? Quiero buscar estos dos en todos los campos del documento y este lo quiero buscar específicamente en el título, resumen y palabras clave. Entonces ya cerré. Estoy jugando con mis términos, como lo hace el acordeonero. Entonces voy abriendo y voy cerrando mis conceptos de acuerdo a mi necesidad. Esto desde la búsqueda básica no lo podía hacer. La búsqueda básica lo que me hacía era que me buscaba todos los términos que yo colocase en donde decía keyword en todos los campos del documento. Con la búsqueda avanzada lo que puedo hacer es cerrar un poco más mis resultados de búsqueda. Ese es el objetivo de la búsqueda avanzada. Entonces no es necesario colocar todos los términos en este cajón, pero tampoco es necesario colocarlos todos acá. La idea de esta búsqueda es que podamos justamente hacer el acordeón y ver el acordeón en su máxima expresión. Yo entre este cajón y este otro cajón no tengo que colocar un operador booleano, ya lo trae instaurado la plataforma. Así yo no lo esté viendo acá, hay un AND entre este cajón y este otro cajón, que lo que me está diciendo es búsqueme este grupo de palabras clave con este otro grupo de palabras clave, especificando que unas las quiero encontrar en todos los campos y otras las quiero encontrar en un campo específico de un documento. ¿Listo? Entonces vamos a buscar y él ya me cierra la cantidad de resultados, ¿cierto? Entonces esta búsqueda avanzada tiene como objetivo es eso, cerrar cuantías de resultados. Si me aparecen 2 millones en la búsqueda básica, pues lo que voy a hacer es ejecutar la búsqueda avanzada para cerrar aún más esos resultados de búsqueda. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos pues, los resultados. En cuanto a la estructura de los resultados es la misma. Tengo al costado izquierdo pues lo que son los filtros, la organización por relevancia o por fecha, los punticos de color verde a los que hacíamos alusión, a ver si un rato, y aquí también la opción de exportarlo, de descargarlo. ¿Listo? Esta opción de exportarlo, de descargarlo, me aparece si he iniciado sesión. Listo, si he iniciado sesión acá dentro de Science Direct. Si no he iniciado sesión, no me permite descargarlos de una vez desde acá. Para poderlo hacer, debo iniciar sesión con mi cuenta personalizada. La cuenta personalizada de Science, a diferencia de la de Scopus, no me guarda búsquedas, sino que me guarda es una historia. Entonces él me dice mi historia. Mi historia es lo que yo he hecho, los documentos a los que he ingresado. Él me dice, vea, usted ha ingresado hoy a estos dos documentos. No los tuvo que guardar en ninguna parte. Usted dio clic sobre el título del documento e ingresó. Entonces, eso es a lo que llaman historia, ¿cierto? Entonces, aquí él me va mostrando la historia. Ayer ingresó a estos dos documentos. El sábado ingresó a este documento. Y así. Me guarda la historia de máximo 100 referencias. Entonces, aquí me dice, vea, aquí hasta el 12 de mayo me está guardando. Listo, entonces esa es la opción personalizada. El nombre me permite guardar búsquedas, ni guardar o individualizar la información, sino que yo lo que hago es guardar una historia y él me la guarda directamente, yo no tengo que hacer nada. Cada vez que yo ingreso a un documento, ese documento se va a añadir a mi historia. Vamos a ir acá. Aquí está Films, que era el mismo documento en el que estaba ahorita a las 10:50.
¿cierto? Eso en cuanto a las opciones personalizadas. Entonces, esa es la búsqueda básica, esa es la búsqueda avanzada. La diferencia más grande entre una y otra radica en la posibilidad que me da la búsqueda avanzada de implementar el acordeón. Y ya para terminar, vamos a ver la búsqueda por libros y por revistas. Entonces vamos a ir a libros y revistas, Journals and Books. Y aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio muy simple. Tenemos las 4.000 revistas y los 29.000 libros de Science Direct. Lo que vamos a hacer es filtrar al costado izquierdo por dominio, que es el área del conocimiento en general. En este caso estamos trabajando ciencias económicas. Aquí está, economía, ¿cierto? Me dice 841 y estoy buscando finanzas. Entonces aquí ya me quedé con 360. Voy a seguir sobre el mismo costado izquierdo y voy a buscar el filtro que dice Journal Status. Aquí solamente hay un filtro que es Accept Submissions. Cuando yo escojo este filtro, lo que estoy diciéndole a Science Direct es filtreme por las revistas de esta área del conocimiento que acepten que se les envíe artículos. Es decir, que evalúan artículos. Yo quiero que mi artículo sea publicado en una revista de Science Direct, pues ya filtré inicialmente por áreas del conocimiento. Ahora lo que puedo hacer es venir y ver esos títulos de revistas, porque todos son revistas, y ver para publicar. Por ejemplo, esta de Journal of Corporate Finance. Entonces yo ingreso a la revista y me empieza a mostrar valores métricos. ¿Te acuerdas que hablábamos que Science Direct tiene métricas que no son propias, pero refleja métricas externas? Vimos las Plomex a la hora de analizar artículos. Y aquí también vemos el Sitescore, que es una métrica de Scopus. De igual forma tenemos en el último cajón la guía para autores, donde el autor, esto ya es para investigadores, donde el investigador va a poder conocer qué requisitos tiene esta revista o la revista que él escoja para publicar. Entonces vamos a descargar este archivo y acá lo que me empieza a mostrar es, por ejemplo, una descripción de la revista, cuál es su audiencia, las personas que generalmente leen estos artículos, sitios de indexación. Entonces, además de estar en Scopus, está en sitios especializados como por ejemplo esta, Journal of Economy Literature, bueno, diferentes fuentes de información en los que está indexado el contenido de esta revista, la guía para autores, y me va mostrando toda la información de la revista. Esto ya es para que el autor publique, ¿no? Aquí puede conocer qué estilo de referencias hay o tiene que usar, cuál es el tiempo de respuesta que tiene la revista, qué tipo de revisión por pares tiene, cómo debe ser la estructura de un artículo, si yo quiero publicar allí, del artículo y demás, ¿cierto? Entonces ahí voy teniendo toda la información. Esta información la tienen todas esas revistas que filtramos. Tiene la guía para autores. Entonces, esta es una parte que es relativamente nueva, lleva más o menos 6 meses que se le añadió esta parte analítica, esta parte de las métricas y la parte de evaluar acerca de la revista, dónde puede publicar o bueno, cuáles son los criterios para publicar en esta revista. Listo, entonces esto es Science Direct. Entonces, no sé si tengas alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, queja. No, la verdad estoy muy agradecida, la verdad súper completa la capacitación, muchas herramientas que yo desconocía y que nos pueden servir un montón. Y te quería hacer una pregunta, Ujú. teniendo en cuenta que esta capacitación se está grabando, quería preguntar si nosotros como biblioteca podemos subirla a un canal de YouTube donde estamos subiendo como capacitaciones ya orientadas a bases de datos específicas, entonces para saber si esta se puede contar. Sí, claro que sí. Sí, señora. Sí, sí, la puedes montar sin ningún problema. La capacitación, yo creo que Camilo, que es la persona que está aquí también registrada, acompañándonos, conectada a la sesión como Publiciencia SAS, él va a enviarle la grabación a la coordinadora que me imagino que fue la persona con la que él programó y estuvo en contacto, le enviará la grabación y pues ya ustedes pueden disponer y compartirla a través del canal de YouTube que ustedes tienen estipulado y demás.
Entonces, sí, Listo, muchísimas gracias. vale, sí, señora. Entonces, bueno, igual nosotros también te voy a compartir acá. También tenemos un canal de YouTube. También hay muchos videos de sesiones que se han hecho en ese canal de YouTube. Nos encuentran en el mismo como el Sevier LAN. El Sevier LAN son las siglas del LAN de Latinoamérica Norte. Entonces son tutoriales y sesiones que están todas en español, con las plataformas actualizadas. Entonces ahí también encuentran muchos videos de sesiones y también clips muy cortos. Ejemplo, cómo crear una cuenta en Scopus, o cómo crear una cuenta en Science Direct, cómo hacer la búsqueda básica y están pues todos ahí en este canal de YouTube. Listo, entonces ahí también puedes encontrar varios videos. Ese, en cuanto a las redes sociales, no solamente nos encuentras así en YouTube, sino que en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, bueno, diferentes redes sociales que hay en las tradicionales donde nos vas a encontrar como el Sevier LAN o LAN el Sevier. A veces cambia la posición dependiendo la red. ¿Listo? Los otros dos enlaces de interés que tenemos acá eh, también están completamente abiertos y completamente disponibles para toda la comunidad. Estos los buscamos en Google, en el motor o en la web. El primero es el Sevier Researcher Academy, que como su nombre lo indica es una academia de investigación. Entonces, esta academia de investigación tiene como objetivo darnos una serie de módulos que nos van a permitir mejorar y pulir nuestro proceso de investigación. Entonces vamos a encontrar la preparación, la escritura, la publicación, la revisión por pares y la comunicación. 5 módulos grandes. De esos módulos salen una serie de submódulos. ¿Listo? En estos submódulos vamos a encontrar una serie de videos, webinars que se han hecho para mejorar ese módulo. Entonces, por ejemplo, habilidades escritas, que es el módulo 2. El submódulo escritura de artículos. Entonces ahí vamos a técnica de escritura de artículos, creo que se llama. Ahí vamos a encontrar diferentes videos donde vamos a poder mejorar nuestras técnicas para escribir artículos. Hay videos de tips de cómo escribir abstract, videos de tips para escribir artículos para audiencias multidisciplinares y demás. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar esa información. ¿Listo? El Sevier Researcher Academy. Y el siguiente portal, el Sevier Journal Finder, es un buscador de revistas. Este buscador de revistas tiene 3 campos. Uno para que coloquemos el título de nuestro artículo, el segundo para que coloquemos el abstract y el tercero para que coloquemos las palabras clave. Entonces, ¿qué hace el autor? Coloca esos 3 campos de acuerdo a su tema de investigación, título, resumen y palabras clave. Y le van a aparecer un listado de revistas, todas del Sevier, donde él va a poder publicar. ¿Listo? Entonces, organizados por esos títulos de revistas donde él va a poder publicar sus hallazgos de investigación. ¿Listo? Entonces, este es un buscador de revistas, el otro es la Academia de Investigación. Los dos los encontramos buscando en google.com para poder pues ver lo que tiene cada uno. Los dos son completamente abiertos, completamente gratuitos. ¿Listo? Y el Sevier Live, si tal vez no te pudiste unir al grupo en Facebook, de todas maneras te envío la URL. Pues esto del Sevier Live también lo puedes compartir con todos los usuarios de, de la biblioteca y bueno, de la institución, de la universidad a nivel general. Es una capacitación semanal. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que cuando estábamos planeando todo este año 2020, que esto es un proceso de aprendizaje continuo, ¿cierto? Y que en una capacitación, ya sea modo presencial o modo virtual con una institución, es muy difícil impactar en todos los que asisten a la capacitación, porque hay diferentes niveles, ¿cierto? Hay veces que en una sola capacitación llegan estudiantes y llegan investigadores. Entonces uno tiene que pues, vérselas, ingeniárselas para no hacerla tan avanzada, pero tampoco hacerla tan básica, ¿cierto? Entonces hay que encontrar un punto medio. Y también hay otras variables como por ejemplo que la persona no pueda.
Entonces resulta que tenemos la sesión en la mañana, pero podemos en la tarde, o los interesados podían más en la tarde, pero pues se agendó en la mañana y pues por cosas de la vida, pues no se pueden cambiar porque la agenda ya está así. Entonces, lo que hicimos fue crear una sesión virtual donde se conectan de toda Latinoamérica, todos los martes del año, de 10 a 12 del día, y trabajan diferentes temas. Entonces trabajan Scopus, trabajan Science Direct, básico, avanzado, y pues ahí van participando. Ahí la diferencia con esta es que la interacción no es tanta como la que tuvimos nosotros hoy, ya que pues hemos tenido picos de 1000 personas conectadas, entonces la diferencia es esa. Entonces ya resolver las preguntas que tengan tantas personas se resuelven algunas, pero ya hay algunas que no se resuelven, por lo que la interacción se hace un poco más difícil, pero la ventaja es que como se trabajan diferentes temas, entonces si yo soy un estudiante, ya sé a cuáles me puedo conectar y que están para mi nivel, y si soy un investigador, también sé a cuáles me puedo conectar, que también sé que están a mi nivel. Entonces la invitación y la idea es que ustedes puedan compartirlo. En el grupo en Facebook ustedes conocen las invitaciones. Yo creo que hoy o mañana, por ejemplo, se sube la invitación de la sesión del próximo martes, ¿cierto? Generalmente es jueves o viernes que se suben las invitaciones del martes siguiente. Son todos los martes del año, de 10 a 12 del día. Nosotros, pues, como Colombia no cambia de horario, pues siempre es a la misma hora. Y pues ya llevamos varios meses haciendo esta sesión. Entonces conoces la invitación en el grupo en Facebook y también las grabaciones, aunque las grabaciones también están en el canal de YouTube. Por si no tienes Facebook, no sé, no tienes Facebook, pero quieres ver las grabaciones, en el canal de YouTube están las mismas. Entonces, el Sevier Live, ahí puedes compartirlo también, enviar un correo masivo, compartirlo a través de la cartelera de la biblioteca, de la página web, de las redes sociales, bueno, los diferentes medios de comunicación que tenga la biblioteca para su comunidad académica en general. ¿Listo? Entonces, el Sevier Live es nuestra sesión semanal. Y bueno, el centro de información que tiene el Sevier, este centro de información, pues como ya lo mencionábamos, se accede desde Science Direct, es completamente abierto, completamente gratuito, disponible para toda la comunidad. Lo podemos compartir en el ámbito personal en nuestras redes sociales. Quien quita, tenemos un contacto, un ex compañero del colegio que estudió medicina o está trabajando en temas ligados a la investigación en este tema. Tenemos colegas bibliotecólogos de otras instituciones que tienen hartas facultades de ciencias de la salud y que puedan sacarle un mayor provecho a esto. Entonces, también desde nuestros medios personales, pero también en los medios institucionales, que tienen un mayor alcance y una mayor visibilidad. ¿Listo? Y por último, mi correo electrónico de nuevo. Y pues nada más me queda agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu participación. Y, y ya, entonces vamos a pausar aquí la grabación.